Amados hermanos, muy buenos días. Les saludamos en el precioso y bendito nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura. Amado Rey, te damos las gracias por esta mañana, que nos das el privilegio una vez más de abrir los ojos y sobre todo nombrar ese bello nombre, Señor. El nombre que te trae a la escena, tu nombre, Señor Jesucristo. El único nombre sobre el cielo y sobre la tierra, Señor, que puede cambiar la escena, Señor. Hemos venido, Señor, a este lugar, limpiando nuestro corazón para poder verte, Señor. Para que tú puedas bajar, Señor, y puedas visitarnos una vez más. Señor Jesucristo, toma control de nuestras almas, de nuestras mentes, de todo nuestro ser, Señor. Del salmista, del músico, del adorador. Pero también permítenos hacer una atmósfera para que tú nos hables a través de tu poderosa palabra y a través del vaso que tú vas a utilizar. En el nombre de Jesucristo te damos la bienvenida, bendito Espíritu Santo, y creamos una atmósfera en este lugar para que tu palabra siga dándonos la dirección que necesitamos. En el nombre de Jesucristo te rogamos y pedimos. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gracias, Cristo, aleluya. Oh, gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Agradézcale con todo el corazón. Gracias, Cristo. Oh, gracias, Cristo. Gracias.
Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven y llena nuestros corazones. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Con este canto recibiremos la palabra. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, oh mi buen Jesús. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, oh mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás, y todo lo que harás. Preciosos hermanos, muy buenos días. Una vez más es un privilegio y un honor saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
si fueran tan amables de acompañarme abriendo sus escrituras, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. Si fueran tan amables, preciosos hermanos. Como siempre, estamos por demás agradecidos a nuestro Padre Celestial por darnos el honor de poder servirle. Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, preciosos hermanos. La palabra del Señor nos dice así: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Si fueran tan amables, el verso 5 y 6 del capítulo 6 del mismo libro. Dice la bendita palabra del Señor: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Oremos. Bendito Padre Celestial, una vez más te mostramos nuestra gratitud por darnos el grande privilegio, Señor, de poder acercarnos a tu divina presencia a través de la oración y ahora, Padre, a través de la meditación de tu palabra. Sabemos, Señor, que tú eres eterno, que tú eres la palabra. Al mismo tiempo, Señor, sabemos que sin ti no tenemos autoridad ni derecho de avanzar nada. Padre, tú eres el Cordero, tú eres digno, Señor, y a ti nosotros en esta mañana inclinamos, Padre, nuestras cabezas. Te ruego, Señor, te suplico, te imploro que honres esta reunión, Señor, con tu divina presencia. Yo reconozco, Padre, lo ilimitado, lo torpe que soy, pero al mismo tiempo, bendito Salvador, reconozco tu bondad, reconozco tu poder. Ayúdanos, Señor, por favor, encarecidamente yo te lo pido, encarecidamente, Señor, yo te lo ruego. Señor bendito, que tu mano poderosa en esta mañana nos pueda guiar, que tu mano poderosa, Señor, en esta mañana nos pueda hablar. Por favor, en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor, así yo te lo pido. Amén. Padre Celestial, en esta mañana quiero recoger la petición de tu hija, nuestra amada hermana Karina Llovera de Carrascal. Señor, ella te pide por Juan Quispe, por Gladys Flores. Señor, ellos están infectados con el COVID, se encuentran hospitalizados. Por favor, Señor, como un humilde siervo tuyo, levanto mis manos, Padre, para pedirte y para suplicarte que hagas un milagro. En el nombre de Jesucristo, así yo te lo pido. Amén. Hermanos, si fueran tan amables, por favor, de tomar sus lugares junto conmigo. Hermanos preciosos, buenos días. Una vez más nos sentimos honrados y privilegiados por el honor que significa para nosotros dirigirnos a ustedes cada mañana. Quiero agradecer a nuestro amado hermano José Cabanillas Chacón por su predisposición, por su amor, por entregar su juventud, su fuerza, su inteligencia a nuestro Padre Celestial y de esa manera dejarse usar. También estoy muy agradecido que el Señor me use, aunque sea un poco para su reino. Ayer me convencí que
que Dios demanda de cada uno de nosotros cada día más rendición, más solemnidad, demanda más entrega, demanda más todo de nosotros. Nosotros, Dios sabe, nos sentimos avergonzados de lo poco que hacemos y peor aún, no quisiéramos pararnos detrás de esta mesa ahora, de este púlpito, viviendo cualquier clase de vida. Le suplicamos al Señor que tenga piedad de nosotros. Ansiamos con todo nuestro corazón el fuego del Espíritu Santo flameando, quemando en nuestro interior, y eso es el todo del creyente. Ahora entiendo por qué nuestros antiguos predicadores, los hombres de Dios de antaño, predicaban acerca del bautismo del Espíritu Santo con tanta desesperación. Es que sin el bautismo del Espíritu Santo todavía no encontramos el descanso que nosotros necesitamos. Si pudiera yo expresar mis peticiones en manera audible, yo les diría que oren por mí para que yo pueda rendirme al Señor, para que mis sentidos se puedan abrir a Él y al mismo tiempo rendirse. Estamos por la gracia del Señor hablando acerca de la revelación de los 7 sellos. Nos encontramos en el tercer sello. Estamos acompañando el desarrollo de este sermón que fue predicado en una noche del año 1963 por el reverendo William Marion Branham, nuestro hermano profeta mensajero para esta edad. Al seguir y acompañar el desarrollo de este servicio, me topo con 2 cosas fundamentales. La primera es que nuestro amado hermano Branham está esperando la inspiración para poder hablar acerca del contenido de ese tercer sello. La segunda cosa es que él, en un acto de misericordia, está tratando de entrelazar el segundo y el tercer sello. Una cosa muy importante, es que a través de el segundo, tercer sello y todos, Dios está desnudando a esta bestia escarlata, a esta bestia bermeja, a esta organización, a este sistema religioso mundial, lo está desnudando. Hay una cosa que debe de ser muy clara para nosotros, que el comunismo no va a gobernar el mundo. El comunismo va a castigar al mundo, pero no lo va a gobernar. El mundo será gobernado una vez más por la ramera de Apocalipsis capítulo 17. Les pedí hace 2 días que no malinterpreten lo grueso de mi palabra cuando repito textualmente lo que nos dice Apocalipsis 17, la grande ramera. Quítense de su mente la figura de una ramera y solamente comprendan que este es un libro de símbolos y por qué debemos de entender que es una ramera. Cuando nosotros quitamos, añadimos o interpretamos la palabra del Señor, Dios desde ese momento nos mira como adúlteros, en este caso como rameras. Antes de entrar al desarrollo de la enseñanza de este día, viernes 4 de diciembre del año 2020, quisiera contar un testimonio que me arrancó suspiros, me arrancó sonrisas y me arrancó emociones. Primeramente debo de decir que nosotros los predicadores, y ahora hablo creo a nombre mío y puedo hablar a nombre de mi hermano José y de los hermanos que acompañan el pequeño, diminuto, minúsculo ministerio que el Señor me ha dado. Nosotros tenemos solo un objetivo, y ese objetivo es que la gente pueda mirar a Jesús, que la gente pueda entender que Jesús es el grande, que Jesús es el todopoderoso, que Jesús es el que no debe de faltar, que Jesús es el imprescindible. Jamás pretenderemos que la gente
nos mire como si fuéramos ángeles, querubines, ni arcángeles. Somos solamente simples, diminutos y minúsculos sirvientes de Dios y de su pueblo. Yo, Jorge Escabarrosi Chacón, no tengo más derecho que un borracho que acaba de ser convertido un minuto atrás. Si un borracho, si un drogadicto, si un proxeneta, si un asesino, si un mentiroso, si un religioso se convierte y recibe la vida de Dios, tiene el mismo derecho que yo tengo para orar por los enfermos, para testificar acerca del reino. Lo que voy a decir puede sonar muy duro, pero quiero que sepan que lo digo con total convicción. Abraham no tiene más derecho que yo. Moisés, el jurista que escribió el Pentateuco, no tiene más derecho que yo. No es más hijo que yo. Ahora voy a ser aún más grueso. El hermano Branham no es más hijo que yo. El hermano Branham no es más hijo que usted. Y si el hermano Branham no es más hijo que yo, más hijo que usted, ¿quién soy yo para creer que soy algo? La única cosa que sí sé, que Él es mi Padre y que yo soy su Hijo. La única cosa que sí sé, que por mis venas corre la sangre de Emmanuel, pero no solo en mis venas, sino también en las venas de usted. Y no me estoy dirigiendo en esta mañana a los predicadores, aunque sí. No me estoy dirigiendo al ministerio, aunque sí. Pero me dirijo a la novia de Jesucristo en su conjunto. Y la novia de Jesucristo en su conjunto está compuesta por predicadores y no predicadores. Aunque todos somos predicadores, pero no todos se pueden parar detrás de un púlpito. Tenemos hermanas, tenemos ancianos, tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos adolescentes. Yo, Jorge Escabarrosi, no tiene más derecho que ellos. El día de ayer, después del mediodía, si no estoy equívoco, recibí un mensaje por WhatsApp. Y el mensaje decía que mi amigo se encontraba muy mal, con dolor intenso de cabeza y que estaba ya para ir a un especialista porque no soportaba el dolor. Este mensaje me lo escribió su esposa. Naturalmente mandé un audio grabado. De repente escribí a la hermana y le dije, por favor, ponga las manos sobre su esposo y suelte el don de sanidad divina que está en usted. La hermana me escribió y me dijo, no me siento digna. Y le dije, usted no es menos digna que yo. Usted no es menos hija que yo. El mismo don que el Señor colocó en mí. ¿Tienes un don, hermano Escabarrosi? Claro, todo predicador tiene el don de la sanidad divina y de echar fuera demonios, y eso no nos hace más que nadie. Pero no solo yo tengo ese don, yo creo que cada hijo de Dios tiene ese don, porque la Biblia dice, el que cree en mí, en mi nombre, echará fuera demonios. Amen. Y esto no es solo para el ministerio, es para todos. Entonces le dije, coloque las manos sobre él y suelte el don de sanidad divina que está en usted. Y yo no sabía que en ese instante mi amigo había tomado su auto y estaba ya en la carretera dirigiéndose a el especialista. Su esposa le llamó y le dijo, regresa, tengo que poner las manos sobre ti y orar. Hermanos, no necesito saber más para creer que Jesús está vivo. Aunque no hubiera un milagro más para ver o escuchar, eso no mengua nuestra fe. Amen. Sin embargo, cuando esta dama le colocó las manos a su esposo, soltó una oración de amor y de perdón, tan humilde, tan preciosa, tan sobrenatural, tan espiritual, que el demonio en ese instante dejó a su esposo. Amen. Yo tengo el testimonio, tengo el relato escrito por las dos partes
el esposo y la esposa. Conversé con el esposo, totalmente repuesto. Comenzó a hablar, comenzó a interactuar y hemos concluido una cosa. Le damos gracias al Señor que nuestro Dios está vivo, más vivo que nunca. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Sucede que nosotros estamos mirando nuestros hechos, estamos mirando nuestras acciones y no debemos de mirar eso, porque cuando miramos eso nos debilitamos, nos desanimamos, nos desmoralizamos. Tenemos que ver la cruz del Calvario, tenemos que ver el caminar de Cristo, tenemos que ver las obras del Cordero, tenemos que ver el sacrificio precioso que Él hizo. Entonces yo me emocioné mucho ayer, estuve feliz, era casi las 12:30 de la noche, o sea, ya las 0:30 del día de hoy. Y empecé a sonreír como una criatura y concluí en que Dios es bueno. Amen. Todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Hermanos Cabarrossi, quiere decir que yo puedo orar por mi esposo, puedo orar por mis hijos. Hermanos Cabarrossi, puedo orar por mi mamá, puedo orar por mis papás, puedo orar por mis hermanos mayores. Hermanos Cabarrossi, puedo orar por mi pastor, puedo orar por el maestro, por el evangelista. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? El año 2011 viajé a los Estados Unidos de Norteamérica por primera vez. Es paradójico, debería estar ahora en los Estados Unidos, pero estamos aquí por la voluntad de Dios. Él mandó para retenerme esta emergencia sanitaria y estoy muy a gusto. Recuerdo que llegué a los Estados Unidos y fui en busca de la doble porción. Estaba con el hermano Marcio Jackson dos Santos y Johan Vieveras Pacheco. Recuerdo como si fuera ayer que participé de los 3 servicios, hermosos, preciosos, pero al terminar la convención salí más vacío que nunca. De repente me encontré con la hermana, creo que es, si no es Sara García, Mari García, una de las dos. Esta es una dama que vive en Tucson. Ella conoció en persona al hermano Branham. Ella le ayudó a la hermana Meda en la crianza de alguno de sus hijos. Resulta que esta es una dama muy amorosa, muy tierna, muy dulce. Tuve el privilegio de interactuar en varias oportunidades con ella, pero cuando salí, ella me miró con tanta ternura, con tanto amor, y yo supe que esa era mi hora, y le dije, preciosa hermana. Ella estaba con su hijo, como de 56 años, si no me equivoco, y esta dama preciosa me miró con tanta ternura, tanta dulzura, y le dije, ¿puede usted orar por mí a la salida del final de la convención? Estábamos en esa escuela grande y esta anciana me dijo con tanta ternura, tanto amor, claro que sí, y colocó sus manos en mí, oró en inglés, oró en español, y yo ese día recibí la respuesta a mi necesidad. No oró por mí un evangelista, no oró un pastor, un maestro, un apóstol, aunque me hubiera gustado que así sea, pero la manera en que Dios me iba a bendecir el año 2011 iba a ser que una anciana, una hija de Dios, que jamás se paró en el púlpito a predicar, coloque sus manos sobre mí y me bendiga. Pero bendijo también al hermano Marcio Jackson dos Santos y bendijo también al hermano Johan. Entonces estoy muy feliz de saber que Dios no solo me escucha a mí, sino que nos escucha a todos. La única cosa que tenemos que hacer es acercarnos confiadamente al trono de misericordia y soltar el don que Dios colocó en nosotros. ¿Cuál es ese don, hermanos Cabarrossi? Es un don de intercesión, es un don de oración,
es un don de amor y es un don de perdón. Aprendí el año 1983 un canto que es parte de mi estructura. La mejor oración es amar. Si usted sabe amar, entonces usted puede orar. Si no ama, ¿cómo podrá orar? Entonces felicito a mi hermana por haber orado por su esposo. Felicito a mi hermano por haber creído y por haber recibido la respuesta inmediata a su necesidad. Si estuviéramos en un servicio físico, yo les pediría que le aplaudan al Rey de Reyes y al Señor de Señores, Jesucristo. Amén, hermanos amados. Muy bien, hermanos, vamos a continuar en esta mañana con el favor de Dios, siguiendo el desarrollo de el mensaje intitulado El tercer sello. He estado mirando que el hermano Branham recién a partir del párrafo 250 empieza ya por dirección de Dios a desatar o a revelar el contenido del tercer sello. Quiere decir que 250 párrafos no habla acerca del tercer sello, aunque sí habla acerca del tercer sello, porque los sellos son historia. Los sellos son historia, se han ido abriendo a lo largo de la cabalgata de este jinete de Apocalipsis 6, verso 2. Este jinete que a lo largo de los siglos, a lo largo de estos 2 milenios, ha estado cambiando de color, ha estado cambiando de forma, se ha estado empoderando. Empezó con un arco sin flecha, empezó con una corona, después se transformó y le fue dado una espada, pero ahora ya tiene una balanza, ahora ya puede pesar, puede medir, puede traer un disturbio religioso, un disturbio político. Es sorprendente para mí que el hermano Branham recién a partir del párrafo 250 del tercer sello nos empiece a revelar el contenido. Amen. Hasta llegar ahí vamos a madurar por la gracia del Señor lo que hemos estado mirando estos 2 días. El día martes yo me dirigí a ustedes y les pedí que jamás tomen a mal lo que dice la Biblia y lo que nosotros los predicadores repetimos. Cuando nosotros repetimos la palabra ramera, no estamos refiriéndonos de una manera despótica ni con desprecio a la gente, sino simplemente estamos repitiendo el símbolo que encontramos en Apocalipsis 17. Yo quiero leer en esta mañana una escritura que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. La primera carta en el capítulo 6, verso 16. Dice el apóstol Pablo: ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Muy bien, aquí el apóstol Pablo nos está hablando cómo es que cuando un hombre se junta sexualmente con una mujer, él se hace uno. Y aquí nos está hablando de una ramera, de alguien que no es una esposa, sino es disculpen el término, es una compañera de paso. Es una mujer que vende su virtud, que vende su sexualidad. Y cuando un hombre se acuesta con una ramera, la Biblia nos dice, el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Corintios que llegan a ser uno. Yo quisiera detenerme aquí por unos momentos para explicar una vez más lo que ayer o anteayer hablé acerca de lo que es fornicación, lo que es adulterio y lo que es una relación en un matrimonio debidamente casado. Cuando nosotros observamos esto, nos damos cuenta que es el mismo acto. Sin embargo, cada uno tiene un significado diferente. Dijimos que
fornicación es algo que ni siquiera se debe de nombrar en la congregación. Es algo que Dios no puede escuchar. Ahora, fornicación solo lo cometen los solteros. He estado mirando a algunos exégetas del mensaje, a algunos intérpretes de la palabra, a algunos profundos conocedores, no solo de la Biblia ni del mensaje, decir que fornicación es lo mismo que adulterio. Bueno, este espacio no es para contender, no es para medir fuerza con nadie. Este espacio es simplemente para hablar lo que la Biblia y el mensaje nos dice respecto al tema que estamos tocando. Bueno, hoy vamos a tocar un poco acerca del adulterio, un poco acerca de la fornicación y un poco acerca de la relación íntima de una pareja debidamente casada. Hay algunos maestros de la ley y del mensaje que dicen que fornicación y adulterio son lo mismo. Bueno, yo digo que no es así. ¿Y por qué tienes tú el arrojo para afirmar eso? Naturalmente porque el ángel del Señor así lo dice en el mensaje casamiento y divorcio. Y no solo eso, sino porque el mismo lenguaje que manejamos, el castellano, así lo define. Sabemos que uno de los idiomas que se ha expandido más que algunos por el globo terráqueo es el idioma español. Bueno, y hay otros idiomas que tienen su misma raíz. Y la raíz es el latín. La raíz del idioma español es el latín. Es la misma raíz del idioma portugués. Por eso es que no es tan difícil entender el portugués, aunque es difícil hablarlo. Eu falo un poquinho portugués. Entonces, cuando miramos nosotros el idioma portugués, nos damos cuenta que hay un grave problema cuando se trata de traducir o interpretar fornicación con adulterio. Y en las Biblias portuguesas, en su gran mayoría, se define la palabra fornicación exactamente por la palabra adulterio. A Jesús le formularon una pregunta, claro, para tentarle. Y le dijeron, Moisés nos dio a nosotros el derecho de repudiar a nuestras mujeres. ¿Tú qué dices? Jesús les dijo, es verdad. Moisés os concedió carta de divorcio, pero fue por la dureza de vuestro corazón, porque al principio no fue así. Entonces Jesús estableció que la carta de divorcio solo procede por fornicación. Sin embargo, en las Biblias, en muchas Biblias del idioma portugués dice por adulterio. Esto quiere decir que si una dama le es infiel a su esposo tiene el derecho de repudiarla y tiene el derecho de casarse con otra. Cuando esto no es lo que nos dice la Escritura nos dice que es solo por fornicación, y fornicación es algo que solo se comete cuando uno es soltero. Esta es la razón por la cual nos hemos tomado el tiempo para hablarle a nuestros jóvenes acerca de los 7 pasos del matrimonio: amistad, noviazgo, confesión, compromiso, las bodas, las cenas, la luna de miel y al final el 8º, que es el tálamo, la alcoba, el hogar, la vida misma. No es mi intención en esta mañana hablarles acerca de los pasos del matrimonio, pero me he dado cuenta que la gente es golpeada ahora por lo superficial y lo frágil y se olvidan rápidamente de lo que escuchan. Yo creo que debemos tomar atención a lo que se nos predica y debemos apuntar lo que estamos escuchando, porque el profeta enseñó que el diablo borra todo lo que llega a nuestra mente, pero si lo escribimos, si lo registramos, no lo borra. Amén, hermanos. Entonces, fornicación es algo que se comete cuando uno es soltero. Dijimos, basado en lo que el diccionario nos dice,
que adulterio se define como la unión de dos cosas que no se pertenecen. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo, pero no todo lo debo. ¿Puedo embriagarme? Sí, pero no debo. ¿Puedo ser infiel? Sí, pero no debo. ¿Puedo mentir? Sí, pero no debo. Una hermana me dijo hace muchos años, hermano Scavarrossi, ¿Dios le da a usted todo lo que le pide? No, Él me da todo lo que yo necesito. Él jamás me dará todo lo que yo pida. Si yo pidiera otra esposa, no me la va a dar, porque ya tengo. Entonces no todo lo que el hombre pide es correcto, sino Dios dice, si pides y no recibes, es porque pides mal. Hay muchas cosas que los hijos de Dios piden y no reciben porque pidieron mal. Muy bien, voy a detenerme por un momento en un matrimonio legal delante de Dios y de los hombres. Me estoy refiriendo a un matrimonio que se realizó ante la ley y en la casa del Señor. El hermano Branham dice que el matrimonio pertenece a la casa de Dios. Así nos dice nuestro precioso hermano Branham. ¿Por qué dice eso? Porque el matrimonio es una institución que le pertenece a Dios. Es la primera institución que Él fundó. Por eso es que cuando Jesús quiso resolver esta controversia de casamiento y divorcio, llevó a los doctores de la ley al principio y les dijo, al principio no fue así. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede cuando un hombre y una mujer, en pleno uso de sus facultades, dentro de este sacramento o esta institución llamada el matrimonio, unen sus cuerpos? ¿Qué sucede? Son uno delante de la divina presencia de Dios. Y el apóstol Pablo no podía negar esto y dijo que el esposo fiel santifica a la esposa infiel. La esposa fiel santifica al esposo infiel. ¿Cómo es esto? ¿Cuándo sucede esto? ¿Dónde se da esto? Estaba mirando una serie que data de la Segunda Guerra Mundial y va un poco más allá. Y miré un poco la trayectoria de la Dama de Hierro. Bueno, ¿quién es la Dama de Hierro? La Dama de Hierro es Margaret Thatcher. Margaret Thatcher llegó a ser, creo, por la década de los 80, los 90, primera ministra del Reino Unido. Y esta dama, cuando fue elegida como primera ministra, fue invitada por la reina Isabel a vacacionar en uno de sus tantos palacios. Y cuando ella llegó, naturalmente llegó con su esposo y le dieron una alcoba múltiple. Era una alcoba que tenía dentro de la alcoba otras alcobas más. Y ya cuando llegó la hora de dormir, cuando llegó la hora de descansar, ella estaba lecturando, estaba leyendo. Ella consideraba una pérdida de tiempo vacacionar. La nación, el Reino Unido, esta mancomunidad tenía tantos problemas como para ella darse el lujo de vacacionar. Y quiso aprovechar la noche para seguir lecturando. Y de repente su esposo le dijo, ¿vas a seguir leyendo? Sí, entonces para no incomodarte me iré a dormir a la otra cama. Y esta dama de repente 60 años le dijo a su esposo, no, pareja que se separa, pareja que se divorcia. Esto yo miré junto a mi esposa y solté una risotada, una carcajada, no porque me haya causado gracia, sino porque me ocasionó júbilo. Porque pude mirar a través de la expresión de Margaret Thatcher cómo se pensaba en la década de los 80. Muy bien, el apóstol Pablo nos dice
que el hombre y la mujer solamente deben de separar sus cuerpos por algo excepcional, y esto es por ayuno, oración o para buscar a Dios. Pero también nos aconseja que esto no debe de prolongarse para que no se caiga en la tentación. O sea, el apóstol Pablo recomienda que no debe de haber separación de cuerpos. Muy bien, yo enseño, y yo predico, y yo defiendo con todas las fuerzas de mi corazón lo que la palabra del Señor dice, y ahora lo que estoy refiriendo. La pareja bajo ninguna circunstancia debe de separarse. Ni siquiera en los momentos de tensión, ni siquiera en los momentos más acalorados de la relación, ni siquiera por grandes diferencias. Los problemas, hermanos preciosos, no se deben de llevar a la cama. Cuando Estados Unidos sufrió la grande recesión de la década de los años 20, de los años 30, cuando no había dinero, cuando la economía americana se desplomó, cuando era un delito comerciar el licor, el alcohol, eran tiempos de la primera generación pentecostal que nació el año 1906. Los creyentes eran muy, pero muy fervientes. Sin embargo, ellos no tenían la luz total de la palabra. Y al no tener la luz total de la palabra, las parejas que no tenían la bendición de haberse juntado con alguien que no sea desigual, o sea, voy a poner un ejemplo, una dama cristiana llena del Espíritu Santo se había juntado antes de su experiencia con el Señor con alguien que no comulgaba. Entonces su esposo tomaba, su esposo fumaba, pero ella estaba totalmente rendida a Dios, pero al no tener la luz de la palabra, ella se consideraba inmunda cada vez que su marido se allegaba a ella sexualmente y se entregaba a él, pero por obligación, sin pasión, sin amor, sin ternura, sin deseo. Y esto ocasionaba naturalmente graves problemas en la relación. En los casos extremos, las mujeres se negaban sexualmente a sus maridos, diciendo ellas que esto era por la palabra. Muy bien. Nada más alejado de la verdad. Me han escuchado ustedes decir que yo no soy dueño de mi cuerpo. Siempre pensé que lo era. Pero mientras más me adentro en los misterios de la palabra del Señor, más comprendo que mi cuerpo no me pertenece. Claro, usted podrá decir que le pertenece a Dios porque somos templos del Señor, somos tabernáculos del Señor. Sin embargo, la Escritura nos enseña que mi cuerpo le pertenece a mi esposa. O sea, yo no soy dueño de mi cuerpo, la dueña de mi cuerpo se llama Elizabeth Magali Scavarrossi. Ahora ella tampoco es dueña de su cuerpo, el dueño de su cuerpo es Jorge Scavarrossi Chacón. Esta es la razón por la cual la fornicación es un pecado que atenta contra el cuerpo. ¿Contra qué cuerpo atenta? Bueno, voy a desmenuzar un poco. Qué bueno sería que los jóvenes nos estén escuchando ahora. ¿Por qué cuando un joven fornica? ¿Por qué cuando juega con su cuerpo? ¿Por qué cuando besa a una muchacha? ¿Por qué cuando la toca? ¿Por qué cuando ve pornografía? ¿Por qué cuando se masturba? ¿Por qué? ¿Por qué cuando desea a las jovencitas, él atenta contra su propio cuerpo? Contra su propio cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Si él no es dueño de su cuerpo. Cuando un joven comete el acto de fornicación,
él peca contra su cuerpo. Pero ¿cuál cuerpo si él no es dueño de su cuerpo? Ahora, ¿desde cuándo yo soy dueño de mi cuerpo? Nunca lo fui. Porque cuando yo vine a esta tierra, yo ya vine predestinado. En el conocimiento previo de Dios, yo me conocería con Magali. En el conocimiento previo de Él, Magali nació para mí y yo nací para ella. Y si yo forniqué, yo pequé contra mi propio cuerpo. ¿Quién es mi cuerpo? Ella es mi cuerpo. Este no es mi cuerpo, este es el cuerpo de ella, le pertenece a ella. El dueño de este cuerpo es mi esposa. Y el dueño de ese cuerpo que está ahora en mi alcoba, soy yo. Esta es la razón por la cual nuestros jóvenes deben de ser instruidos por los pastores. No. Los pastores recuerdan la palabra. Deben de ser instruidos por nosotros, los padres, a que no jueguen con su cuerpo, que no toquen su cuerpo, que no estén besuqueando, besando, teniendo intimidad, porque ellos un día tendrán que confesarlo. ¿A quién? Al dueño de su cuerpo. Amén, hermanos. Sé que lo que estoy hablando pareciera que se aleja del mensaje, el tercer sello, pero no se aleja, porque el hermano Branham dice que cuando alguien se une con esta ramera de Apocalipsis 17, se hace uno con ella. Por eso es que busqué la escritura donde el apóstol Pablo nos dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Esta es la razón por la cual encontramos en la Biblia que Jesús le dijo a una mujer: 5 maridos has tenido y ahora tienes un sexto. Pero ¿cómo? ¿No solo se puede tener uno? Claro, había tenido, porque ella había tenido varias relaciones de pareja. Yo no sé si ella vendía su cuerpo como la mujer adúltera, como la ramera. No. Pero ella había tenido 6 experiencias de pareja. Se casó con la primera, fue decepcionada, se casó con la segunda persona, decepcionada, con el tercero, con el cuarto, con el quinto. Y cuando Jesús la encontró, estaba viviendo con un sexto hombre, pero la Biblia lo llama maridos. El hermano Branham dice que cuando un hombre se une con una mujer, esta, dice, deja una huella en él. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que tenga piedad de nosotros, que tenga piedad de los predicadores, que tenga piedad de nuestra juventud, que tenga piedad de nuestros mayores. Amén, hermanos. Muy bien. Ustedes deben de saber que nosotros no estamos aquí por lo inteligente que somos, porque no lo somos. No estamos parados aquí dependiendo de lo prodigiosa de nuestra mente, porque no es así. Estamos aquí dependiendo de su divina inspiración. Y no fue mi plan en esta mañana hablar lo que estoy hablando, pero sí es mi plan todas las mañanas dejarme guiar por su inspiración. Yo no estoy aquí, por la gracia de Dios, para estafarles, para hacerles perder el tiempo, para desviar su mirada. No. Estamos aquí por inspiración. Muy bien. Entonces la pareja solamente debe de separar sus cuerpos por oración. Vamos a imaginar. Imaginemos, por favor, un momento. Imaginemos una pareja amorosa, tierna, dulce, de creyentes. Pero imaginemos que ellos tienen una necesidad y que esta necesidad son sus hijos, que ellos anhelan una experiencia personal para sus hijos. Entonces ellos deciden, por mutuo consentimiento, en pleno uso de sus facultades, apartarse.
y los dos de acuerdo deciden apartarse. Vamos a apartarnos una semana. Durante esa semana no besos, no abrazos, mucho menos intimidad sexual. ¿La razón cuál es? Vamos a entregarnos, vamos a rendirnos por nuestros hijos. Vamos a buscar el Espíritu Santo para nosotros. Vamos a pedirle que nos ayude. Vamos a pedirle que nos posea. Pero después del acuerdo, después de los 7 días, nos volvemos a juntar, porque los que duermen separados se están divorciando. La palabra divorcio significa separación. Tuve el privilegio de dormir una noche en la cama personal de nuestro amado hermano William Marion Branham. Claro, esto no me hace más que nadie, pero es un privilegio del que no me voy a jactar, porque creo que fue la gracia de Dios para mí. Amen. Yo estaba atravesando ese año problemas de depresión. Hermano Escabarro, si usted se deprimió el profeta. Se deprimió Jesús en el huerto de Getsemaní. Se deprimió Elías y se escondió en una cueva. Los grandes hombres de Dios han pasado por ese túnel. ¿Quién soy yo para no pasar por allí? Se deprimió Pedro al punto de que cada vez que escuchaba el cantar de un gallo empezaba a temblar, porque se preguntaba y no obtenía respuesta por qué lo negué 3 veces. Se deprimió el apóstol Pablo cuando lo apresaron y lo encerraron, pero después entendió que era el plan de Dios. Entonces yo llegué a Tucson, Arizona, en esa circunstancia. Y recuerdo que tuve el privilegio de dormir en el hogar del hermano Caleb Durón. Fui con el hermano Bernie Jr. Estuve allí. Hermano, tranquilo, por favor. Estuve allí. Fue la hermana Karina, fue el hermano Pancho Pérez, fue el hermano Efraín Verduzco. Pero a mí me tocó pasar la noche en ese cuarto. Resulta que llegué al cuarto y llego al cuarto y me ofrecen para dormir una habitación. Y cuando entro, todo era antiguo. Habían 2 camas. Y cuando presioné las camas, crujían. Me senté en un sillón muy antiguo y crujía. Todo era antiguo. Al hermano Bernie Jr. le dieron una habitación muy espaciosa, una cama queen para dormir, precioso, pero a mí una habitación humilde. Después de 20 minutos toca la puerta nuestra amada hermana Ana García, la hija menor del hermano Bernabé G. García, y ella interpretaba al hermano Caleb Durón. Y el hermano Caleb Durón me dijo: ¿estás a gusto en esta habitación o prefieres que te dé otra? Y yo le dije: no, hermano, estoy a gusto, me siento muy bien. ¿Seguro, seguro, seguro? Seguro, seguro, seguro. Entonces me dijo: felicidades, vas a dormir en el cuarto, en la cama de nuestro amado hermano William Marion Branham. Y me dijo: voltea la almohada. Y cuando volteé la almohada, ahí estaba todavía la firma de nuestro hermano William Marion Branham. Dormí allí, en ese cuarto. Una de las cosas que despertó en mí dormir en ese cuarto fue una grande pregunta: ¿por qué 2 camas? ¿No se supone que deben de dormir en una cama? Después entendí que era una cama que se podía separar y que al mismo tiempo se podía juntar. Entonces comprendí que el hermano Branham y la hermana Meda se separaban para orar, buscando un propósito, buscando un acercamiento con Dios, pero al mismo tiempo se volvían a unir. Cuando nació el hermano Joseph Branham, nació también una doctrina. Y esta doctrina decía que el hermano Joseph Branham nació por la palabra y no por deseo sexual. Esta doctrina
este pensamiento, este razonamiento ganó algunos adeptos. La gente empezó a creerlo porque habían notado que el hermano Branham, o Dios en él, paró la tormenta. Mandó a callar a las avispas. Al toro le ordenó que se arrodille. Al quiste de su esposa le ordenó que desaparezca. Y otras cosas más. Entonces se convencieron que el hermanito Joseph había nacido por la palabra. No sabiendo cómo resolver este problema, recurrieron al hermano Peregrín. Y el hermano Peregrín dijo, muy fácil de contestar esta incógnita. Naturalmente yo no la puedo hacer. Preguntémosle a la hermana Meda, porque ella sabe si este niño nació o no por la palabra. O sea, ¿qué estaba diciendo? Que la hermana Meda y el hermano Branham dormían en la misma cama, pero se separaban para orar. No se separaban por una discusión, no se separaban por un problema económico, no se separaban porque estaban molestos, no se separaban porque tuve un mal día. No, así la pareja esté molesta, así hayan peleado con uñas y dientes, no se deben separar, deben de dormir en la misma cama, porque ese es el lugar donde Dios los puede visitar. El hombre jamás se debe de negar íntimamente a su pareja. La dama jamás se debe de negar bajo ninguna circunstancia a su pareja. Eso es antibíblico, eso es incorrecto. No se deben de negar mutuamente. Si la pareja duerme en cuartos apartes, están fracturando la palabra del Señor. Hace un par de meses le dije a mi esposa, tengo casi 26 años, estamos camino a cumplir 26 años durmiendo juntos. Y ella me dijo, no son 25. Cuenta todos tus viajes y te darás cuenta que no llegas ni a los 18 años durmiendo conmigo, y casi me espanto. Muy bien. Entonces, bajo ninguna circunstancia la pareja se debe de separar. Cuando la pareja se separa, entonces técnicamente se están divorciando. Porque la palabra separación es sinónima con la palabra divorcio. Entonces esta de Apocalipsis 17 es una ramera. ¿Por qué es una ramera? Porque le añade o le quita. Es una ramera porque le añade y le quita. Es una ramera porque fractura la palabra. Es una ramera porque adultera la palabra. Es una ramera porque le da la espalda a la palabra. El día de ayer hicimos mención, y me estoy acercando al fin de la plática del día de hoy, pero no quiero dejar sin ahondar en lo que ayer, por la gracia del Señor, hablamos. Dijimos, basados en lo que el hermano Branham dice, que cuando cayó la primera Eva, Dios le dio una promesa, y la promesa era redimirla. Y la manera de redimirla era con la palabra. O sea, Dios le prometió a la primera Eva que la iba a regresar a la palabra y que iba a regresar la palabra a ella. Ahora, esta promesa demoró 4000 años en cumplirse. Esta promesa que Dios le dio a Eva en el huerto del Edén apuntó al día del Calvario. Ahora, durante esos 4000 años, Dios le permitió un sustituto para que su ira se aplaque. Y cuando 4000 años después el Señor llegó a la tierra, encontró que la gente se había acostumbrado a los sustitutos. Y los sustitutos del día de Jesús eran los sacrificios. Pero no solo los sacrificios,
sino también las iglesias denominacionales que se habían levantado en ese tiempo a consecuencia del silencio de Dios. Para mí es importante recalcar, ahondar, hacer notar esto nuevamente. Dios guardó silencio 500 años. 500 años Dios se mantuvo con la boca cerrada. ¿Por qué? ¿Por qué se mantuvo con la boca cerrada Dios? Porque el pueblo del Señor le había dado la espalda. Amén. Sacó al Espíritu Santo de la iglesia para poner un hombre. Cuando el pueblo de Dios le comenzó a dar la espalda a Dios, cuando rechazaron al Señor para pedir un rey. Y Samuel empezó a llorar. Me han rechazado. Y Dios le dijo, no te han rechazado a ti, a mí me han rechazado. Rechazaron a Dios para parecerse a los demás. Bueno, ¿cómo eran los demás? Tenían reyes. Y ellos dijeron, ya no queremos profeta, ahora queremos tener reyes igual que los demás. Entonces ellos empezaron a darle la espalda a Dios desde ese mismo instante, porque la manera en que Dios guiaba a su pueblo hasta ese día era a través de su boca, a través de sus profetas, a través de sus mensajeros, pero el pueblo del Señor quiso reyes y Dios le dio reyes, unos buenos, otros malos y otros más malos. Amén. Cuando vemos a estos reyes, miramos casi al peor de todos, Acac, y miramos lo que él hizo. Tuvo una relación indebida con una inicua, con una ramera. Esta ramera es Jezabel, la cual murió de una manera trágica. Las aves del cielo comieron su carne y los perros lamieron su sangre. Ya sabemos el trágico final. ¿Por qué terminó así? Porque su relación empezó mal. El hermano Branham dice, todo lo que empieza mal tiene que terminar mal. Por eso es que esta ramera de Apocalipsis 17, la Jezabel del libro de Apocalipsis, tiene que morir exactamente igual como murió esta Jezabel, la reina inicua. Amén, hermanos preciosos. Muy bien, entonces Jesús se encontró con un grave problema. El grave problema es que el pueblo del Señor se había acostumbrado a sus reyes, se había acostumbrado ahora a sus denominaciones. Tenían 500 años dependiendo de sus grandes iglesias. 500 años que Dios no hablaba, 500 años que hablaban los saduceos, los fariseos, los nazarenos, los samaritanos, los escribas, 500 años. Y cuando Jesús llegó, estaban tan acostumbrados al sistema, tan acostumbrados a la organización, tan acostumbrados al credo, al dogma, tan acostumbrados, preciosos hermanos, a la denominación. Amén. Que le dieron la espalda a Jesús, le dieron la espalda a la palabra, le dieron la espalda a la promesa que se había encarnado para ese día. ¿Por qué le dieron la espalda? Porque no llegó conforme a su credo, a su dogma. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuándo empezó a caer la segunda Eva? Sabemos que cayó en Nicea. Pero ¿cuándo empezó a caer? ¿Cuándo empezó esta debacle? ¿Cuándo empezó esta desgracia? ¿Acaso el apóstol Pablo no nos dijo que este espíritu del anticristo ya estaba operando en sus días? ¿Acaso el apóstol Juan no nos dijo lo mismo? ¿Que ya estaba en plena operación? ¿Dónde empezó? ¿Cuándo empezaron a darle la espalda? ¿Cuándo empezaron a dormir dándose la espalda? ¿Dónde empezó el divorcio? Hermano Escavarrossi, mi esposo es un incrédulo. Mi esposo no cree. Mi esposo toma, mi esposo fuma, mi esposo maldice. ¿Cree usted que podrá ser salvo?
Claro, si usted quiere salvarlo. Si yo quiero salvarlo, sí, Señor. Hermano Cavarrossi, me casé con una dama preciosa, pero no cree la palabra. ¿Usted cree que pueda ser salva? Claro, si usted quiere salvarla. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Naturalmente, no se niegue a su pareja jamás. Haga lo que el apóstol Pablo dice: el creyente fiel santifica a la mujer infiel. La mujer fiel santifica al esposo fiel. ¿Dónde? En la alcoba. Y cuando ellos juntan sus cuerpos, cuando hacen una perfecta unidad íntimamente, Dios no mira dos, Dios mira uno. Esta es la razón por la cual la alcoba se tiene que cuidar. Esta es la razón por la cual el hermano Branham dice que ni siquiera los hijos deberían sentarse en nuestras camas, porque ese es un lugar sagrado, es un altar de donde sale un olor fragante a Dios cada vez que esta pareja junta sus cuerpos. Amén, hermanos preciosos. Muy bien, entonces esta segunda Eva empezó a caer. ¿Dónde? En la primera edad. ¿Dónde empezó la separación? ¿Cómo se dio la separación? La separación se dio imperceptiblemente. ¿Qué quiere decir esto? Que se dio sin notarse. ¿Cuándo una pareja se divorcia? ¿Cuando firman ante un juez? ¿Cuando empiezan a vivir en lugares separados? No, empiezan a separarse cuando no resuelven esos pequeños detalles que no se notan. Jamás debemos de permitirnos el lujo, entre comillas, de no resolver nuestras diferencias. Las diferencias se tienen que resolver. ¿Cómo se resuelven? Hablando. ¿Cómo se resuelven? Conversando. Entonces, esto se dio en la primera edad, esta separación. Esta separación de cuerpos se dio. ¿Cuándo? Cuando el malestar se instaló en la iglesia. Con la primera queja, cuando un hermano trajo una queja en contra de su otro hermano, cuando un hermano no pudo saludarle a su hermano, cuando un hermano le negó el abrazo a su hermano, cuando un hermano le dijo Dios te bendiga hipócritamente, allí se empezó a dar el divorcio, allí se empezó a dar la separación. Cuando ese divorcio empezó a darse, cuando ese compañerismo se empezó a romper, entonces se abrió la puerta que el diablo estaba esperando y el divorcio comenzó. ¿Cuándo comienza el divorcio? Cuando hay separación. Esa es la razón por la cual nosotros debemos amar el compañerismo, el amor fraternal, el amor entre hermanos. No permitir que ningún ácido venenoso nos separe. Pero en la primera edad hubieron unas quejas. Los ricos comían por allá, los pobres por acá. Los ricos no saludaban a los pobres porque consideraban que no podían rebajarse de esa manera. Los pobres no miraban bien a los ricos porque los llamaban rateros. Entonces, hermanos, ¿dónde nació todo? En el principio. Allí se empezó a gestar este divorcio, esta separación, esta caída. ¿Dónde empezó a caer? En la primera edad. Por eso es que Éfeso significa descanso, significa relajo, significa soltar, significa aflojar. La iglesia empezó a aflojar, empezó a perder fuerza, empezó a ser menos exigente. Y cuando fue menos exigente, un día le dieron gato por liebre. Comió gato y lo confundió con liebre porque dejó de ser exigente.
empezó a comerse el credo, el dogma, como si fuera la palabra del Señor. Le empezó a decir, así dice el Señor, al credo y al dogma, porque dejó de leer, dejó de orar, dejó de escudriñar, dejó de meditar, dejó de ir a la iglesia. Por ella, que ya no hayan cultos, que la cuarentena se prolongue. Estamos bien con las transmisiones diarias. ¿Para qué ir a la iglesia si podemos escuchar la palabra en nuestra casa? ¿Para qué ir a la iglesia si el hermano Escabarrosi habla todos los días? Esa no es nuestra meta ni nuestra mira. No, la mira y la meta es que regresemos a nuestras congregaciones si el Estado de Derecho nos los permite. Gracias a Dios ya se nos permite congregar. Si Dios permite, en uno de estos días vamos a estar reanudando nuestros servicios. Entonces, ¿dónde se empezó a dar el divorcio? Se empezó a dar en la primera edad. Cayó en la tercera y en la cuarta se cristalizó. Cuando fue una mujer dominante, porque ahora ya se había casado con el rey, se había casado con el Estado, se casó con los reinos de la tierra. Ahora sí es una iglesia poderosa, es dominante, puede hacer lo que quiera, puede decir lo que quiera, puede sacar reyes, puede poner reyes, puede hacer la guerra, puede hacer la paz, puede hacer lo que a ella le venga en gana. Sin embargo, a esta Eva de la iglesia primitiva que cayó, Dios, al igual que la primera Eva, le dio una promesa. Y esta promesa es: yo restauraré lo que se comió la oruga, lo que se comió el pulgón, lo que se comió el revoltón y lo que se comió la langosta. Y yo restauraré. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ahora, esta palabra se está cumpliendo delante de nuestros ojos. ¿Y cuál es el escenario? El mismo escenario de hace 2000 años. El mismo problema que encontró Jesús es el mismo problema que el ángel de Malaquías 4:5 ha encontrado. ¿Cuál es ese problema? Que la gente se acostumbró a vivir sin profetas. ¿Cuándo fue que Dios mandó al último profeta? En la edad de Éfeso. Ireneo no fue profeta. Martín no fue profeta. Colombo no fue profeta. Lutero no fue profeta. Wesley no fue profeta. Los pentecostales no fueron profetas. ¿Qué fueron? Iglesias, denominaciones, reformadores. Amen. Entonces ahora Dios manda el cumplimiento de Malaquías 4:5, Apocalipsis 10:7, Lucas 17:30. Malaquías 3:1, Hechos 3:20, y le dan la espalda, no lo reciben, no lo aceptan. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a vivir con los sustitutos. Amen. Se acostumbraron a hacer lo que la iglesia dice. Y aún en este mensaje está ese problema. La iglesia traerá la voz de arcángel. La iglesia traerá la trompeta de Dios. La iglesia esto, la iglesia aquello. Eso es sustituto. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y Él lo prometió. Jesús mismo lo dijo. El que cree en mí, las mismas obras que yo hago, también las hará, pero aún mayores. Esa escritura se ha cumplido en nuestros días. Apocalipsis, el que dice, el que lee, entienda. Bienaventurado el que lee y bienaventurados los que oyen. El singular, los plural. ¿Quiénes hemos sido los que hemos oído? Todos nosotros. ¿Quién fue el que leyó? El mensajero de la edad. Bienaventurado. Entonces esta escritura se ha cumplido en nuestros días. Se le ha dado la espalda al cumplimiento de la propia palabra del Señor. La promesa que Dios le hizo a la segunda Eva se ha cumplido en nuestros días, pero se le ha dado la espalda porque vino diametralmente opuesto a lo que la iglesia, la denominación, el sistema, la organización esperaba.
Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Esta escritura se ha cumplido delante de nuestros ojos. Dice el hermano Branham que el mensajero de la edad será Dios encarnado. Sí, porque el bautismo del Espíritu Santo es Jesús encarnándose. Pero no solo en William Branham, se encarna en él, pero debe de encarnarse en usted, debe de encarnarse en mí. Por eso es que debemos de buscar el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo es Jesucristo encarnándose. Jesús quiere hacerse piel. En el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por tu misericordia, te damos las gracias por tu bondad, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdame, ayúdanos, Señor, por favor, te necesitamos. Yo, Señor, te necesito. Ten piedad de mí. Por favor, Señor, en el bendito y único nombre de Jesucristo, nuestro Señor, así te lo pido. Si tú lo permites, Señor, por la noche estaremos una vez más dirigiéndonos a tus hijos. Ayúdanos, Señor, no dejes que cabalguemos solos. Queremos que tú cabalgues con nosotros, que tú seas ese jinete y nosotros, si podemos ser un micrófono, una trompeta, un instrumento, está bien. En el nombre de Jesucristo así te lo pido. Amén. Shalom, hermanos. Indeleble y grabada en mi alma y que nunca habrá de borrar, está Cristo, bendito su obra, que mi vida ha venido a cambiar. Indeleble y grabada en mi alma y que nunca habrá de borrar, está Cristo, bendito tu obra, de la cual me ha venido a cambiar. Y aunque pasen y pasen los años, en mi pecho habrá de vibrar tu promesa que me ha transformado, de la cual no me quiero apartar. Indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda tu promesa de vida eterna. Indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda tu promesa de vida eterna. Muchas veces mi senda es oscura y te busca con ansia mi ser, implorando, Maestro, tu ayuda, porque solo siento perecer. Y al buscar a tu lado el consuelo que ansío en mi padecer, de tu mano recibo, Dios mío, indeleble y sublime poder. Indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual.
promesa de vida eterna. Indeleble es tu gracia divina. Indeleble es tu amor sin igual. Indeleble ha de ser en mi senda tu promesa de vida eterna. Y antes que hubiera luz, y antes del tiempo, sí, había un ser en la inmensidad. Su mente eterna allí mis gritos pudo oír, y un cordero manso inmoló. Fue su amor y su gracia, sí fue su amor, que mi nombre escribió. Fue su amor y soy feliz, no porque poder hay en mí, sino al ver mi nombre allí, mi nombre allí. Y en ese libro sí, él pudo ver el fin y ver que yo perdido iba a estar. Su mente eterna allí mis gritos pudo oír, y un cordero manso inmoló. Fue su amor y su gracia, sí fue su amor, que mi nombre escribió. Fue su amor y soy feliz, no porque poder hay en mí, sino al ver mi nombre allí, mi nombre allí. Padre Celestial, por fe venimos ante tu eterna presencia, Señor, a pedirte, Señor, que mientras estemos en esta dimensión del tiempo, Señor, tú nos puedas ayudar, Señor, porque somos un pueblo necesitado. Padre amado, cada mano levantada detrás de las pantallas, ya sea en necesidad de salud, ya sea en necesidad espiritual, ya sea por solución a sus problemas, Señor. Señor, tú nos enseñaste a través de tu profeta que cada mano levantada es una señal de fe, Señor. Y con esa fe bendita en tu incambiable poder, rogamos que nos ayudes. Ayuda a nuestros hermanos que están padeciendo, enfermos. Hazles entender y creer que ellos ya han sido sanados. A nuestros hermanos que tienen necesidad económica, hazles creer que tú eres Jehová nuestro pastor y que prometiste que nada nos faltará. Dale a nuestros hermanos que están trabajando las fuerzas, el ánimo, el estímulo que ellos necesitan para que ellos puedan traer el pan a sus hogares y que puedan traer la economía para traer sus ofrendas y sus diezmos. Bendice grandemente al dador alegre en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Te rogamos y pedimos. Amén. En el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios. Ve el tiempo transitorio, oh, nada en tierra quedará. Pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios, y en el incambiable Dios, aleluya, oh, en el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eternal, oh, en el incambiable Dios, aleluya, en el incambiable, y en el incambiable Dios, en el incambiable Dios, oh, pon tu fe en aquello eternal, en el
incambiable Dios, y fía en Él nunca te deja, pues has sido siempre fiel. Y si fueras olvidado, oh, vive más cerca de Él, aleluya, y en el incambiable Dios, y en el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eternal, y en el incambiable Dios. Y cuando cese tu jornada, y si fuiste fiel a Dios, un hogar tendrás en gloria, y será felicidad, aleluya, y en el incambiable Dios, y en el incambiable Dios, oh, pon tu fe en aquello eternal, y en el incambiable Dios. Gracias, Señor, por hablarnos. Tu palabra nos da fe al nosotros poderlas escuchar. Permite que esa fe crezca cada día en nosotros. Tú eres incambiable. Gracias por visitarnos como visitaste a Abraham. Gracias por visitarnos como visitaste a María, Señor. Te rogamos que renueve las fuerzas de esos hombres de Dios que están predicando tu palabra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Tráenos con expectativa, Señor Jesucristo, con estímulo al servicio de la tarde, Señor, porque no hay mejor lugar que estar en tu hermosa presencia. En el nombre de Jesucristo te agradecemos por estar aquí y rogamos que bendigas a cada familia que ve estos servicios. Amén, bendito Padre Celestial. Amados hermanos, están cordialmente invitados para el servicio de las 7 de la noche. Por favor, no olviden lavarse las manos, guardar su distancia 1 metro cuando salgan, colocarse su tapaboca, pero siempre confiar que Yo Soy les protege. Dios les bendiga. Shalom. Adonai, Shalom, Shalom, Adonai, Shalom, Shalom, Adonai, Shalom, 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 Adonai, Shalom, Shalom, Adonai, Shalom, Shalom, Adonai, Shalom, Shalom, Shalom. Paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor, la paz, la paz, la paz. Paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor, la paz, la paz, la paz. Shalom, Adonai, Shalom, Shalom, Adonai, Shalom, Shalom, Adonai, Shalom, 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 Adonai, Shalom, Shalom, Adonai, Shalom, Shalom, Adonai, Shalom, 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 Shalom.